Muy buenas tardes, aquí está Mándala en Mándala Ama Jesús. Está re lindo hoy, todo soleado acá en Mendoza, muy lindo. Voy a hablar hoy sobre el tema iglesias, porque hay mucha confusión cuando hablamos de iglesias. Les voy a dar un par de ejemplos que ojalá le da más claridad cuando se habla de iglesias. Primer ejemplo, la iglesia que es una casa hecho de piedra. Yo digo, mira qué linda iglesia arriba del tope de esta montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, arriba de la montaña que está en mi vista, hay un edificio que tiene características en su sentido de arquitectura de una iglesia. Se percibe que esa casa está modelado para gente que tiene un cierto dedicación religiosa en su vida y se juntan en este lugar para hacer actividades religiosas, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando del edificio solo. Mira qué linda iglesia, ¿no? No estoy hablando de la gente que va a esa iglesia, no estoy hablando si esa gente ama a Dios o no, estoy solamente diciendo que este edificio me gusta por su aspecto de construcción, aspecto físico, aspecto de arquitectura, de estética o de arte o lo que sea, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando claramente de un edificio, no estamos hablando de la gente que va a esta iglesia, ¿cierto? Bueno, entonces, qué linda iglesia se refiere al edificio. Normalmente cuando digo que mira qué linda iglesia arriba del tope de la montaña, ¿no? En esa relación se habla de un edificio. Segundo ejemplo. Los domingos voy a la iglesia, ¿sí? Me dice alguien, los domingos siempre voy a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Se entiende que la persona va caminando con colectivo o con auto o de otra forma a llegar a un lugar físico para encontrarse con otras personas que dan una cierta dedicación religiosa en su vida. No estoy diciendo si eso está bueno, si eso está malo, si esas personas aman a Dios o no, pero estamos difiriendo que no estamos hablando de la casa en sí, como el primer ejemplo donde decimos que mira qué linda iglesia arriba del tope de la montaña, sino que estamos hablando de cada domingo me voy a la iglesia. Entonces se va a un lugar físico, a una iglesia hecho por piedra, donde se encuentra con otras personas que comparten un cierto interés religioso, como la persona que va yendo a este lugar, ¿sí? Eso es el segundo ejemplo, ¿no? Tercer ejemplo, ¿no? En nuestra iglesia hay muchas pastoras y ellos nos dicen que tenemos que hacer tal cosa. Otro ejemplo, ¿no? Cuando se habla de en nuestra iglesia, no se refiere en realidad al edificio donde vos vas yendo, sino se refiere a una comunidad de personas que comparte una cierta creencia, ¿sí? Eso quiere decir que hay, por ejemplo, en la iglesia de esta persona que habla que hay muchos pastores en su iglesia, de una comunidad de, por ejemplo, 500 personas que van yendo en tal y tal horario semanalmente, por ejemplo, y se juntan, se congregan y comparten sus creencias religiosas, ¿no? Y entonces no se habla del edificio, sino en nuestra iglesia hay muchos pastores. Nuestra iglesia se refiere a en nuestra comunidad de creyentes de 500 personas que tienen tal opinión en la interpretación de tal doctrina, de tal religión. Hay tantos pastores que nos dicen tal y tal doctrina que debemos o que no debemos hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de lo que puede ser la iglesia cuando se habla de la iglesia, ¿no? Después, cuando se dice
cuando una persona dice, pero las iglesias son muy falsas, ¿a qué se refiere? Cuando se dice las iglesias son muy falsas, se refiere en general a no que las iglesias son falsas y no que el edificio, no se refiere al edificio, no se refiere a una iglesia que es falsa como una cosa muerta, como piedra, sino se refiere normalmente a los líderes y las doctrinas aplicadas, ejecutadas en lo cotidiano de una colección de ciertas congregaciones o de ciertas creencias que, según la expresión de la persona que estamos hablando, que dice las iglesias son falsas, bueno, según la opinión de esa persona, este conjunto de líderes que aplican ciertas doctrinas están en la vista del observador falsos, ¿sí? Espero que eso no es demasiado complejo, pero trato de mantenerlo lo más simple que se puede, ¿no? Ese puede ser una manera de referirse a iglesia. Después vamos a ver el punto más importante. Eso todo lo que dije recién son observaciones nuestros sobre iglesias del mundo, ¿no? Pero lo más importante cuando hablamos de iglesia es qué es la iglesia delante de los ojos de Dios, qué es la iglesia y quién forma miembro de esa iglesia, cuáles son las personas que forman ser miembros, que forman ser participantes de la iglesia de Dios. Porque, a ver, todas las iglesias que no pertenecen a Dios, todas las iglesias del mundo, los mundanos, no me interesan a mí y no te deberían interesarte a ti en este sentido que vos no tienes que pensar de ser miembro o no miembro de esas iglesias mundanas. Porque lo importante es que tu alma, que tu persona sea un miembro del cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y los miembros de este cuerpo son los miembros de la iglesia del Dios viviente. Entonces, si tú tenés a Jesucristo, vos sos parte de la iglesia. Si Él te tiene a ti, vos sos parte de la iglesia. Si vos no obedeces a Jesús, que quiere decir que Él no te tiene, porque no puede contar con vos, vos no sos parte de la iglesia. Si vos no tenés a Jesucristo en tu vida, vos no sos parte de la iglesia verdadera. Y todas las otras iglesias, las iglesias del mundo, son temporarios y van a desaparecer con el tiempo, porque la única iglesia que permanece el tiempo, la única iglesia que tiene un carácter eterno, es la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Eso es muy importante que lo entiendan, no importa a cuál congregación mundana están yendo, ¿sí? Así que eso es lo que mi prioridad para que lo reflejen y meditan en su mente. Tengo a Jesús, soy miembro de su cuerpo. Mi cuerpo es parte, está en el servicio de Jesús, es parte, es un miembro de su cuerpo. Yo soy una mano, un ojo, una oreja para Jesús, ¿me entendés? Yo estoy escuchando para Él, mirando para Él, uso mis manos para trabajar para Él. ¿Es mi vida un miembro del cuerpo místico de Cristo, sí o no? Eso es una pregunta muy importante, porque cuando se termina tu vida, no es importante la congregación donde vos estuviste o la iglesia donde vos participaste o no participaste, ¿sí? No es importante en primera instancia, ¿no? Porque en primera instancia lo importante es que vos obedeciste a Dios y que vos no viviste en rebelión con Dios, sino que vos entregaste tu vida a Él y Él tuvo deleite en vos. Jesús decidió
de salvarte y de llevar tu alma salvo a la eternidad, y está justificable porque lo hace. Es justificable porque sos bueno, es justificable porque te arrepentiste, es justificable porque dejaste de pecar, es justificable porque hiciste las obras de Dios, es justificable porque preguntaste a Dios, consultaste a Dios y le hiciste caso. Bueno, todas esas cosas te llevan a calificar de ser miembro de la iglesia verdadera y la única iglesia que fuera del tiempo realmente existe, porque como ya dije, todas las otras iglesias son, como se dice, pasantes en el tiempo, que los humanos lo inventan, los demonios imponen sus propias doctrinas, llevan a cabo diferentes religiones mundanos para esclavizar las personas, para engañar a los almas, pero no van a sobrevivir al tiempo, ¿no? Pero bueno, tenés entonces por un lado las iglesias que son formados por humanos inspirados por demonios, y tenés la iglesia que está inspirado por el Dios viviente, ¿no? Y bueno, creo que eso es un poquito lo más importante, ¿no? Porque hay iglesias que tratan de manipular a las personas, que dicen, vos te tienes que congregar sí o sí, y en realidad te tienes que congregar con nosotros. Y si no te congregas con nosotros, vos no estás viviendo como Dios quiere, vos estás viviendo en rebelión, ¿no? Por ejemplo, eso es una típica manera de tratar de manipular a las personas, de forzarlos para que se congregan en una cierta congregación, ¿no? Porque ellos están incentivados de ganar miembros, más y más miembros, de bautizar personas, muchas veces en condiciones dudables. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en las iglesias del mundo que no son cosas que están aprobadas por Dios, ¿no? Que no están aprobados por Jesús, no están aprobados, no están guiados por el Espíritu Santo y no están en el favor de Dios Padre ninguno, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona, ¿no? Cómo funciona toda esa guerra y cómo el diablo le usa al mecanismo de la iglesia para mantener las personas encerrados, para mantenerlos encadenados, para poner trampas a las personas que están libres para que se encadenen y se caen en una trampa, ¿no? Y para aprovechar de las personas que están lastimados, que están buscando ayuda, para engañar a las personas que están buscando a Dios y para llevarlos para la izquierda a través de doctrinas demoníacos, ¿no? Y ustedes tienen que siempre consultar a Dios si eso está bien, ¿sí? Siempre tienen que consultar a la palabra, orar sobre la Biblia, orar a Dios, pedir ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda a Jesús.